Qué alegría poder estar con ustedes, mis amigos y hermanos sacerdotes, para compartir un momento más de reflexión que ilumine de alguna forma las palabras que ya hemos escuchado en el audiolibro de la beata Conchita Cabrera de Armida, de esa pureza y de esa santidad sacerdotal que tú, Señor Jesús, nos vienes hablando al corazón por este medio, por este instrumento tuyo. Te pedimos, Señor Dios nuestro, que envíes tu Espíritu Santo durante este momento de oración y de contemplación, sobre todo de reflexión, para que tu Espíritu Santo sea el que entre hasta lo más íntimo de nuestro ser, para que cada palabra que hoy vamos a compartir con nuestros hermanos sacerdotes sea ungida, sea iluminada y sea puesta en el corazón de cada uno de nosotros por la acción del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, has destruido, iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Guiados por este mismo Espíritu, gustemos de la virtud de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. María, Madre de tus sacerdotes, hijos predilectos, intercede por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi querido hermano sacerdote, hemos escuchado las palabras que Jesús pone en el corazón de Conchita Cabrera de Armida en este audiolibro. Y es ahí, en estas palabras, sobre todo cuando nos habla de la celebración eucarística, de ese momento tan sublime en el que tú y yo, hermanos sacerdotes, subimos al altar de Dios para actuar in persona Christi, para que ya no seas tú y yo, sacerdote, los que actuemos, sino que sabemos que en cada Eucaristía es Jesús quien está actuando en cada uno de nosotros. Ya no son los actos humanos, son los actos divinos los que se realizan a través de cada uno de nosotros en cada celebración eucarística. Yo quiero en este momento, al tomar esta reflexión, caer a nuestra interioridad, a nuestra conciencia, aquella dimensión, aquel compromiso apostólico de nuestro sagrado ministerio. Y es ahí donde voy a enfocar esta reflexión, nuestro compromiso sagrado, compromiso y dimensión apostólica. Cuando nosotros realizamos toda acción sacerdotal, pero más sobre todo cuando subimos al altar de Dios, estamos llamados ahí en cada celebración a ser los que irradian la gloria de Dios en todo el mundo. Es la celebración eucarística desde el altar de Dios quien transforma realmente a esta humanidad, porque la Iglesia y el mundo viven de la Eucaristía, y la Eucaristía es la fuente de toda la vida, de la vida de la Iglesia. La vida del sacerdote se centra en la actividad eucarística, en la misión de inmolarnos juntamente con Jesús en el altar, en la divina Eucaristía. Nuestro ministerio, decía San Juan Pablo II, es un don. Nos identifica de tal manera con Jesús, el Hijo de Dios, en el ejercicio de nuestro ministerio, con los poderes que nos confirió, que nuestro pensamiento es como si desapareciese delante de la presencia viva de Jesús, ya que Él es quien actúa por medio de nosotros. Desaparecemos nosotros para que Jesucristo aparezca. Y ya tú y yo, hermano sacerdote, en cada Eucaristía estamos reflejando como en un espejo la gloria de Dios. Por el sacramento del orden, de nuestro orden sagrado, nosotros los sacerdotes estamos capacitados efectivamente para ofrecer a nuestro Señor la voz, las manos, todo nuestro ser. Voz, manos, todo nuestro ser. Es Jesucristo, el Hijo de Dios, quien en cada Santa Misa, con las palabras de la consagración, cambia la sustancia del pan y del vino en el cuerpo y en la sangre del Señor, cuerpo, alma,
sangre, alma y divinidad. Es precisamente ahí donde encontramos esa fuerza divina. Y es ahí precisamente donde el sacerdote se transforma en la persona de Cristo. Y es entonces como podemos añadir, como decía el Papa San Juan Pablo II, añadir aquella experiencia, vivir más bien aquella experiencia de que es el propio Jesús quien en el sacramento de la Eucaristía, en el momento de la transubstanciación, estamos presentes para hacer presente también la gloria de Dios, con una dimensión, desde luego, que es de compromiso apostólico, es una dimensión sagrada, es la dimensión que nos lleva a abrazar este mundo con el amor de Dios, desde el altar de Dios en la Eucaristía. Es Él, Jesús, quien habla cuando cada uno de nosotros ejercemos este ministerio en el nombre y en el espíritu de la Iglesia. Así, anunciamos la palabra de Dios y es el propio Cristo quien cuida y quien protege al pueblo santo de Dios, dando la salud a los enfermos, dando a los niños la gracia desde el sacramento de la Eucaristía en su primera comunión, y también el perdón a los pecadores mediante la absolución sacramental. Y es entonces cuando en este ministerio sagrado estamos reflejando la gloria de Dios, y esta es una gracia muy singular que nos debe hacer vibrar y tomar el compromiso y asumir el compromiso de la santidad sacerdotal. Hemos visto, hermano sacerdote, y hemos escuchado en las palabras escritas por la beata Conchita Cabrera de Hermida que el cielo pide a cada uno de nosotros, Jesús reclama de cada uno de nosotros una absoluta pureza y santidad para que sea la gloria de Dios la que resplandezca en nuestra vida sacerdotal. El apóstol San Pablo decía algo muy importante, nos hace ver con una claridad absoluta nuestro compromiso pastoral. Y él decía, en nombre pues de Cristo, les decimos, somos embajadores y es Dios quien exhorta por medio de nosotros. Somos embajadores y es Dios el que exhorta por medio de nosotros. Por eso de ahí se desprende esa santidad que debemos vivir, para que realmente sea Dios como palabra de vida, con la alegría y el gozo de la evangelización y de llevar el evangelio de la vida, para que el hombre sea transformado en un hombre nuevo. Y así, el documento llamado Presbyterorum Ordinis, en el número 12, Presbyterorum Ordinis número 12, el Concilio Vaticano II, nos da como la clave, nos da el contenido de esa santidad sacerdotal y nos hace ver con profundidad, de una forma muy evidente, muy clara, la llamada que Dios nos ha hecho a nosotros los sacerdotes para actuar en la persona de Cristo. Nos dice efectivamente este número del Presbyterorum Ordinis. Dice, para conseguir sus fines pastorales de renovación interior de la Iglesia, de la difusión del Evangelio por el mundo entero, así como el diálogo con el mundo actual, este Santo Concilio exhorta vehementemente a todos los sacerdotes a que, empleando los medios recomendados por la Iglesia, se esfuercen por alcanzar una santidad cada vez mayor, para convertirse día a día en más aptos instrumentos de servicio para todo el pueblo de Dios. Esa es para nosotros la sublime vocación, la sublime meta, que cada día nos vayamos transformando en la persona de Cristo en el altar de Dios para reflejar al mundo la gloria de Dios. En alguna ocasión, leyendo el
el libro desde el Antiguo Testamento, el Éxodo, cuando se habla precisamente de Moisés que sube al monte para orar y pasa en el monte internado durante un tiempo en oración. Desde luego que cuando desciende del monte, y es el punto clave que quiero compartir, cuando desciende del monte, de estar en la presencia del Dios de la alianza, del Dios de la vida, del Padre Yahvé, Dios, su rostro resplandecía, y resplandecía de tal manera que dice el texto sagrado, que tenían que ver el rostro de Moisés con una tela, con un lienzo, porque su luz, esa luz blanquísima, purísima, que es la luz de Dios, no podía ser vista fácilmente por la mirada del pueblo. ¿Por qué? Porque estaba irradiando la gloria del Dios de la vida. Y a ti, hermano y amigo sacerdote, te digo, cuando tú y yo subimos al altar de Dios, al bajar del altar de Dios, deberíamos bajar todos, y así es la meta y la llamada divina, a bajar del altar divino, del altar del sacrificio de la Eucaristía, y de tal manera irradiar el rostro de Jesús, la gloria de Dios, que todas aquellas personas que nos vean, que nos traten, puedan ver en nosotros la santidad divina, la santidad de Dios, que es esa luz sobrenatural en cada uno de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestras acciones. ¿Cómo necesita el mundo de hoy? En ti y en mí, hermano sacerdote, necesita hombres que irradien de tal manera la gloria de Dios que puedan sanar las heridas que este mundo está viviendo por el alejamiento de Dios. Hoy el mundo necesita de escuchar la palabra divina, de percibir la llamada divina, de conseguir los beneficios de la gracia de Dios. De tal manera que, como decía Jesús cuando exhortaba a los apóstoles a predicar el Evangelio, les exhortaba para que realizaran signos y prodigios en medio del pueblo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, curar a los enfermos, liberar a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. El Señor Jesús recibió el poder de lo alto para que ese mismo poder lo heredara a los apóstoles, para que nosotros, sacerdotes, pudiéramos con ese poder divino llevar al mundo la salvación y la vida, la gloria de Dios. Y para conseguir precisamente todas esas gracias divinas, necesariamente debemos mantener en cada uno de nosotros esa intimidad, en esa espiritualidad con una dimensión misionera, en esa conciencia de llevar al mundo la gloria de Dios, siendo en cada uno de nuestros actos los ungidos que Dios ha llamado para reflejar la gloria divina. Decía nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, hablando precisamente en un Jueves Santo, decía: queridos sacerdotes, que Dios Padre renueve en nosotros el espíritu de santidad con el que hemos sido ungidos. Que el Espíritu Santo renueve en cada uno de nosotros el espíritu de santidad con el que hemos sido ungidos. Mi querido hermano, el día de nuestra ordenación sacerdotal hemos sido ungidos, y Jesús es el ungido de Dios para representar no solamente de forma, podemos decir, figurada, sino de forma real, presentar al mundo la misma persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, ungidos para llevar la buena nueva, que renueven en nuestro corazón de tal manera las gracias divinas, la unción que hemos recibido, que ahí en nuestro pueblo fiel, vaya experimentando la gloria divina de esa vida que Dios nos ha venido a traer. Jesús dijo: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y esa vida abundante que Jesús vino a traer al mundo, Jesús quiere darla a este mundo a través de cada uno de nosotros, los sacerdotes. Que nuestra gente nos sienta discípulos en el Señor, que sienta que estamos revestidos con su nombre, con el nombre de Jesús. Que no busquemos, decía el Santo Padre,
otro ideal que el ideal de Jesús. Y así puedan nuestros hermanos, el mundo que nos rodea, recibir solo la palabra divina, no nuestras propias palabras, no los comentarios del mundo, los comentarios, diríamos, de la política, de la economía, de las noticias, de la red, de lo que vivimos en el mundo. El Señor está deseoso de que compartamos el poder del Evangelio. El Evangelio tiene por sí mismo el poder para santificar al mundo entero. Nuestras palabras y obras deben ser como el óleo de la alegría que nos vino a nosotros los sacerdotes por medio de Jesús el día de la unción, cuando fuimos ungidos. Estos son consejos que el Santo Padre, el Papa Francisco, realiza para cada uno de nosotros los sacerdotes. Es precisamente el sacerdocio de cada uno de nosotros el don por excelencia. Es el don y la espiritualidad que cada uno de nosotros recibimos el día de nuestra ordenación. No los prepara a una misión con una dimensión meramente social y restringida, sino que nos ha preparado y nos ha ungido para una misión universal, muy amplísima, una misión de salvación para todas las almas, para toda la iglesia, para que todos lleguemos a participar plenamente de la misma misión de Cristo Jesús. Porque el sacerdote que somos cada uno de nosotros, el sacerdote de Cristo, estamos llamados a vivir de tal manera, de forma tan plena, la dimensión sobrenatural. Recordemos que cada uno de nosotros debemos llevar atravesado en el corazón la solicitud por toda la iglesia, con una dimensión realmente misionera. Hermanos, queridos amigos sacerdotes, esto no lo podremos lograr por nosotros mismos. Tenemos que tomar la decisión firme de asumir de tal manera nuestra santidad sacerdotal que en cada Eucaristía nos transformemos y tomemos la conciencia plena de ser transformados en la persona de Cristo. Que cada Eucaristía sea para cada uno de nosotros los sacerdotes una ocasión, un motivo pleno de irradiar la misma santidad de Cristo a través de nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude en cada Eucaristía, en cada celebración, a ir sanando todas las heridas de nuestro pasado, las heridas de nuestro presente, todo lo que vivimos en nuestras debilidades de cada día, en nuestros propios pecados, porque Cristo el Señor eligió no a hombres ángeles, eligió a hombres humanos y pecadores. Experimentamos también la debilidad en cada momento de nuestra vida y por eso requerimos del sacramento de la reconciliación y de todos los sacramentos que la Iglesia nos ofrece para que podamos tener vida y vida en abundancia, para que esa vida abundante la llevemos al pueblo santo de Dios. Cada uno de nosotros, los sacerdotes, llamados a vivir en esa dimensión, estamos llamados precisamente a vivir en la vida divina. Y es esa llamada que nos hace cuando escuchamos el audiolibro de la Beata Conchita Cabrera de Armida. Una misión muy sublime de unión plena al sacrificio de Cristo, al sacrificio en el altar. Yo creo, mis hermanos sacerdotes, que para cada uno de nosotros es muy cuestionante cada palabra que vamos escuchando, cada exhortación que el corazón divino de Jesús nos hace. Somos sacerdotes de Cristo, no somos sacerdotes del mundo, somos sacerdotes de Cristo. Y como sacerdotes de Cristo tenemos que reflejar a Cristo mismo en cada uno de nuestros pensamientos, palabras y acciones. Conservar nuestra identidad sacerdotal, conservar nuestra grandeza y dignidad de ese don maravilloso que sin mérito propio hemos recibido. Recordemos aquello que había dicho nuestro Santo Padre, el Papa San Juan Pablo. Nuestro ministerio sacerdotal es un don, pero es un misterio. Es el misterio de la bondad y de la misericordia del Dios de la vida.
de Jesucristo, que en su gran misericordia nos ha querido asociar a su propia persona, que en cada Eucaristía nos quiere transformados en Él, que cada Eucaristía sea una transformación en la persona de Jesucristo. Esto es lo que Jesús nos dice por medio de la beata Conchita Cabrera de Hermida, que cada Eucaristía sea una transformación, transformados para reflejar en cada momento. Ya no son nuestros actos. Los actos del sacerdote son los actos de Jesús. Los pensamientos del sacerdote son los pensamientos de Jesús. Las acciones del sacerdote son las acciones de Jesús. Es Jesús el que actúa, el que camina, el que realiza su misión, el que se compadece de los que sufren. Cuando llegó Jesús a la sinagoga de Cafarnaúm, leyó aquel pasaje del profeta Isaías en el que está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena nueva a los pobres, la liberación a los oprimidos, a los afligidos el consuelo, para proclamar el año de gracia del Señor. Y el Señor dice: hoy se ha cumplido esta profecía, se ha cumplido en la persona de Jesucristo, pero en ti y en mí, hermano sacerdote, se cumple esa misma profecía. Hemos sido ungidos para llevar la buena nueva a los pobres, la liberación a los oprimidos, a los afligidos el consuelo, para proclamar el año de gracia del Señor. Estamos en un tiempo de gracia. El hombre sufre porque tú y yo, sacerdote, no hemos sabido darles el amor de Dios. Necesitamos dar ese amor de Jesús, el amor de Cristo, para que el mundo encuentre ese bálsamo que necesita para su vida de dolor, para sus enfermedades, inclusive para estar preparado para el momento de la partida a la vida eterna, para el momento de la muerte, porque no somos ciudadanos de este mundo y cada sacerdote, cada uno de nosotros estamos llamados a hacer que el pueblo de Dios mire hacia los bienes eternos. Decía San Pablo: si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, buscad los bienes del cielo y no los de la tierra. Si hemos resucitado con Cristo, el sacerdote es el hombre que debe vivir resucitado permanentemente. Debe vivir proclamando que Jesús vive y que está presente en todos los momentos de la historia de cada ser humano, aún del más pequeño e insignificante. Ahí está la historia de Jesús. Y esa historia de Jesús, tú, sacerdote, y yo, sacerdote, tenemos que descubrirle, revelarle la historia de Jesús en su vida personal, del que sufre, del que camina lejos del amor de Dios, de aquellas almas que viven tan alejadas de la fuente divina. Y ahí tenemos ese reto, hermano sacerdote, que en cada Eucaristía pongamos en el altar de Dios a este pueblo, a toda la iglesia, para que sea transformada y renovada por el ministerio de cada uno de nosotros los sacerdotes. Hermano, yo quiero invitarte a orar en este momento, con una oración en la cual le vamos a pedir a nuestra Madre Inmaculada, a la Virgen María, que ella, que recibió en su purísimo vientre al Hijo de Dios, a Jesús sumo y eterno sacerdote, nos reciba a cada uno de nosotros los sacerdotes para formarnos en su vientre, en su purísimo vientre, y ser así esos sacerdotes que el mundo necesita, que viven en santidad, que se inmolan en cada altar, en cada Eucaristía, para reflejar al mundo la santidad de Jesús. Madre Inmaculada Virgen María, Madre de Jesús, sumo y eterno sacerdote, Madre nuestra de todos tus hijos sacerdotes, a quienes con amor nos llamas hijos predilectos. Míranos a nosotros, a cada sacerdote del mundo entero, a los que hoy hemos participado de esta meditación y que estamos escuchando el audiolibro de Conchita Cabrera de Hermida. Míranos, Madre nuestra, y cobíjanos, acéptanos en tu regazo maternal, para que tú, Madre, así como formaste a tu Hijo Jesucristo para ser sumo y eterno sacerdote, fiel al Padre, en la santidad, así también nosotros los sacerdotes, viviendo en esta santidad, en cada Eucaristía, cuando Jesús llegue a nuestras manos, sea Jesús quien nos transforma, quien nos sella, y con el sello divino podamos reflejar la gloria de Dios en nuestros actos, en nuestras palabras, en nuestras obras, para la gloria divina, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermano sacerdote. Seguimos compartiendo nuestras meditaciones.